Ujú. Bueno, pues entonces hoy vamos a hablar básicamente de papiloma y de su relación con el cáncer cervicuterino. Les digo, aquí quedé ahora como muy encima de mi título, pero bueno, lo planearé para otras presentaciones. Entonces, pues bueno, vamos a hablar también pues de algunas enfermedades, bueno, de una enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Básicamente, que pues también es muy, muy importante, además de papiloma. Espero que nos dé tiempo. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que vamos o de qué vamos a hablar hoy? Pues de algunas enfermedades de transmisión sexual, básicamente de enfermedad de la enfermedad producida por herpes, herpes genital. Y pues bueno, después nos vamos a dedicar básicamente a hablar solamente de papiloma y su relación con cáncer, ¿no? Porque pues es un tema bastante importante. Ahorita vamos a ver por qué es bastante importante. No solamente pues, por la cuestión que produzca cáncer, ¿no? Y pues bueno, las vacunas que hay contra este papiloma, contra el herpes genital, pues desgraciadamente todavía no hay vacunas, entonces pues por eso este tema de las vacunas pues se va a centrar básicamente en las vacunas que hay contra papiloma. ¿Dónde está? Allá. Ay, mis criaturas. Vayan a jugar, hermosos. Bueno, pues entonces vamos a ver algunas enfermedades importantes de transmisión sexual. Y lo primero que me gustaría mostrarles es esta gráfica que me encontré ya hace algún tiempo. No es una gráfica de este año, ni mucho menos, ¿no? De hecho, es desde el 2008, entonces no es una cosa así súper nueva, pero creo que nos da una buena estimación de la situación, ¿no? De cómo estamos. Y pues estos son datos que están en el CDC en Estados Unidos. Y aquí pues lo que vemos es la prevalencia, ¿no? De diferentes enfermedades de transmisión sexual. Aquí además pues lo dividen en mayores de 25 años, son digamos, estos piquitos verdes, y menores de 25, bueno, de hecho entre 15 y 24 años, pues son estos moraditos. Entonces también vamos a ver la prevalencia pues de acuerdo al grupo de edad. Entonces, pues en ese año, pues se encontraron un total de 19 millones de personas, 738,800, o sea, un montón de gente solamente en Estados Unidos con alguna enfermedad de transmisión sexual, ¿no? ¿Y cuáles son los virus más populares? Bueno, ya se los puse acá, pero bueno, ¿qué es lo que ustedes observan en esta gráfica? ¿Cuáles son las infecciones más comunes? Las infecciones de transmisión sexual más comunes. Del virus de papiloma humano. El virus de papiloma humano es el que se lleva las palmas y de hecho está más o menos homogéneamente repartido, ¿no? Entre pues población que es más adulta, un poquito más grande, ¿no? Y pues entre los muy jóvenes, ¿no? Que serían entre 15 y 24 años. Después de esta, ¿cuál le sigue? Clamidia. Clamidia. Bueno, clamidia, tricomonas, gonorrea, que pues bueno, clamidia y tricomonas son parásitos. Sí, ¿no? No, bueno, clamidia no. Parásitos y bacterias. Y después la que le sigue viral sería esta, ¿no? ¿Qué es qué? Herpes virus tipo 2, ¿no? Exactamente, herpes simplex tipo 2. Y bueno, acá cabe aclarar que el virus se llama simplex, también en español, ¿no? Porque muchas veces en muchos escritos o a veces cuando uno de repente prepara sus presentaciones, pues le ponemos herpes simple. No, es herpes simplex, ¿no? También en español. Y pues bueno, aquí también, pues vean que está bastante bien distribuido, tanto en la población como más grandecita, como entre los más jóvenes. Y pues ya después lo que le sigue es el virus de inmunodeficiencia humana, que pues también ahí anda en una buena parte de la población. Vean que en realidad se detecta más en individuos de más de 25 años, pues a lo mejor es lógico porque pues obviamente es una enfermedad persistente. Entonces, a lo mejor no necesariamente es que los muy jóvenes no se infecten, pero pues bueno, a veces se detecta más bien cuando ya eres más grandecito, ¿no? Y otra enfermedad de transmisión sexual, pues bastante importante, que de hecho nosotros ya vimos previamente, pues es hepatitis B. Entonces, pues como se dan cuenta, pues en realidad en esta gráfica lo que estamos viendo es que
realmente las enfermedades virales, nada más, ya virales, ¿no? Que tienen importancia, pues son 4, que son papiloma, la número 1, herpes, la número 2, y además es por el simplex 2. Luego sigue pues inmunodeficiencia humana y pues hepatitis B que ya vimos, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar un poquito nada más de herpes simplex tipo 2, vamos a hablar principalmente de papiloma, y pues bueno, ya la siguiente clase hablaremos del virus de inmunodeficiencia humana, que pues aunque es el tercer lugar en infecciones, pero pues obviamente por pues las características, ¿no? De ser una enfermedad crónica, pues obviamente merece una clase aparte, ¿no? Bueno, digo, en realidad cualquier virus, yo la verdad es que amo los virus y cada virus yo podría hablar 3 horas, bueno, de algunos puedo hablar más que de otros, ¿no? Algunos otros desgraciadamente no los conozco tan bien, pero bueno, la verdad es que todos los virus tienen cosas así súper interesantes, ¿no? Pero bueno, como de herpes ya hablamos en su ciclo de multiplicación, pues va a ser un poquito más breve, nada más nos vamos a centrar pues en la cuestión, pues a lo mejor clínica, ¿no? Y pues bueno, obviamente pues si estamos hablando de enfermedades de transmisión sexual, pues vamos a ver que este virus pues se replica o se multiplica en las mucosas y pues lo que nos puede causar es herpes genital, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver en los genitales? Pues este tipo de lesiones que en realidad se parecían mucho a lesiones que ya hemos visto o que ya hemos comentado, ¿no? Por ejemplo, estas lesiones, estas aptas ahí orales, se parece mucho esto, ¿no? Pero pues ahora en los genitales, también se parece pues a las lesiones que producía varicela, ¿se acuerdan? Que eran primero estas vesículas, estas vesiculitas aquí llenas de líquido, de donde puedes aislar directamente al virus, no solamente aislarlo, de aquí también pues se puede transmitir por contacto directo, obviamente. Y pues bueno, después se pueden formar estas más como pústulas y estas costras, ¿no? Ahora, pues la cuestión es que, bueno, no sé si ustedes han tenido un fuego labial. Los fuegos labiales suelen ser dolorosos, entonces pues equipárenlo, ¿no? Pues eso de los genitales, pues realmente puede ser esta es una enfermedad que no es mortal, o sea, no es que te vayas a morir de herpes genital, ni mucho menos, pero pues definitivamente, ¿no? Puede ser pues una enfermedad pues bastante molesta, ¿no? Entonces decía mi jefa, la que fue mi asesora en mi tesis de licenciatura, de maestría y con quien regresé a trabajar una vez que me incorporé ya como profesora, ¿no? Ahí en ciencias biológicas. La doctora Blanca Lilia Barrón pues siempre estuvo trabajando con este virus y decía, ¿no? Que esta es una enfermedad que no pone en riesgo tu vida, pero cómo te la arruina. Y pues sí, ¿no? Imagínense tener estas lesiones pues en el área genital, ¿no? Y que además pues a veces pues hay personas en las que pues el herpes genital es bastante recurrente. Entonces pues ese puede ser un problema, ¿no? El principal agente etiológico pues es herpes simplex tipo 2, pero también puede ser herpes simplex tipo 1. Hace tiempo, ¿no? Hace mucho tiempo, se decía que el herpes simplex tipo 1 pues era principalmente de región orofacial, ¿no? Generalmente pues lo encontrabas causándote aftas en la boca, podría ser conjuntivitis, incluso podría darte algunos problemas en el sistema nervioso central y llegar a encefalitis, ¿no? Que podría ser lo más grave en estos casos. Pero ahora también se ha visto que herpes simplex tipo 1 puede estar... No te maquilles. Puede estar pues también en esta localización anatómica, ¿no? También puede ser en área genital. Y pues herpes 2 también lo podemos encontrar obviamente en la región orofacial. Entonces, pues bueno, ¿a qué creen que se deba este intercambio de localizaciones más reciente? No se lo imaginan por qué puede hacer ahora que herpes Pues a 1. las diferentes prácticas sexuales que se pueden hacer. Exactamente, Alison, a la diversidad también dice Karen, a la diversidad de prácticas sexuales. Entonces, bueno, aquí la cuestión no es que critiquemos ni que digamos que pues ciertas prácticas sexuales son erróneas o son malas,
pero pues sí que tengamos la conciencia, ¿no? Que diferentes prácticas sexuales pues pueden favorecer una mayor dispersión de virus y que bueno, en todo caso pues creo que es muy importante, ¿no? Que de repente con la pareja pues sí tengamos en cuenta esto y que pues si la persona tiene alguna manifestación clínica de, por ejemplo, fuegos labiales, pues bueno, limitar ciertas prácticas, ¿no? Para obviamente no favorecer después la aparición de otro tipo de problemas, ¿no? Entonces, pues simplemente esa sería pues la consideración que hay que hacer aquí. Otro problema que se puede presentar con herpes es que este virus puede causar problemas en neonatos. Y pues bueno, a diferencia de lo que decíamos, por ejemplo, con Zika, este virus no es que infecte la placenta y no es que nos vaya a causar malformaciones al bebé cuando está en desarrollo. Más bien aquí sí, la infección se va a dar justo en el momento del nacimiento, ¿no? Cuando el bebé pasa por el, ay, perdón, por el canal del parto, es cuando el bebecito se va a infectar. Entonces, pues bueno, acá también hay que tener nada más pues la precaución de que si la mujer ya sabe que tiene esta infección, que tiene herpes 2, pues preferentemente el alumbramiento se dé por cesárea, ¿no? El nacimiento del bebé se dé por cesárea para pues evitar esta complicación, porque además recuerden que este tipo de virus se puede estar produciendo en cantidades bajas, que no tienes la manifestación así como de esa vesícula, esa pápula, esa pústula, pero sí puedes estar produciendo, ¿no? Una cierta cantidad de virus. Otra cuestión que también puede ayudar es que pues al momento que ya vaya a ser el parto, pues la mujer esté tomando antivirales, pues justamente también para bajar la producción de este virus, ¿no? O para bajar la carga viral. Hay antivirales efectivos contra herpes, como es el aciclovir o el cicloferón, ¿no? Famoso, que seguramente ustedes lo han visto anunciado en la tele. Entonces, o bueno, en algún lugar lo han visto anunciado seguramente. Entonces, pues ese tipo de virus, pues ese tipo de antivirales, pues pueden ser efectivos contra este virus. Y bueno, ¿qué es lo que le puede causar este virus a los bebés? Que pues puede ser de preocupación. Pues bueno, puede ser esta hiperpigmentación, ¿no? Más bien sería hipo, ¿no? Pigmentación, perdón, me equivoqué, en donde pues realmente aquí, aquí sí dice bien, hipopigmentación, en donde pues vamos a tener regiones de la piel que son más claras. Y pues esto en realidad podemos decir, bueno, eso, pues total, ¿no? Pues se parece un poco a lo que sería el vitiligo, no es una cuestión así grave, pero pues bueno, te habla de una infección sistémica y el problema es que estas infecciones sistémicas pues pueden llegar a causar en los casos más graves encefalitis por herpes y pues eso puede llegar a ser mortal, ¿no? En el recién nacido. Entonces, pues esa sería como la principal complicación, ¿no? Entonces, ¿hasta acá vamos bien? Para que entonces Sí. ahora mi letrerito acá hablando de papiloma ya sea cierto y entonces empecemos a hablar de papiloma. Bueno, antes, pues nada más recordar, ¿no? Que este virus, herpes, se queda latente en neuronas sensoriales una vez que nosotros lo adquirimos. Entonces, este virus no se va a curar. Uh-huh. Entonces, pues aunque veamos nosotros de repente ahí en internet o de repente en muchos lugares que te ofrecen los 7 remedios caseros para eliminar el herpes genital y cómo eliminar el herpes genital para siempre y todas estas cosas, pues que realmente pues no caigamos en eso, o sea, no dudo que haya de repente ciertas cosas que te van a evitar la molestia, que a lo mejor van a favorecer que esas aptas, ya sea orales o en los genitales, disminuyan o sean tal vez menos dolorosas, pero eso no quiere decir que se va a curar, ¿no? Entonces, pues que tengamos cuidado con este tipo de cosas y que no vaya a ser que de repente por querer aplicar un cierto remedio, pues más bien empeoremos la situación, que de repente es apta, pues en lugar de controlarla, pues se riegue en más regiones y entonces después pues tengamos una manifestación mayor de la enfermedad, ¿no? Entonces, bueno, pues con esto concluimos esta parte de herpes y entonces ahora sí vamos a hablar de lo que es la enfermedad número 1 en cuestión de prevalencia,
que sería el papiloma. Y pues bueno, obviamente aquí muy importante su relación con cáncer, ¿no? Entonces, pues vamos a hablar de esta enfermedad o de este virus. Y pues bueno, ¿qué es lo que nos causa este virus? Este virus nos va a causar pues todas las verrugas que nosotros podemos tener, por ejemplo, así en la piel, en la mucosa oral, en diferentes partes del cuerpo, generalmente son causadas por virus de papiloma. Entonces, pues una primera cuestión que creo yo que hay que tener en cuenta es que este virus no solamente nos puede causar enfermedades de transmisión sexual, en realidad también nos puede causar otro tipo de lesiones en la piel y que incluso se pueden transmitir por contacto directo, ¿no? Obviamente, pues son diferentes tipos de papilomas, ¿no? Hay papilomas que preferentemente van a, digamos, a atacar la piel y otros que preferentemente van a atacar las mucosas. Entonces, pues podemos tener diferentes manifestaciones clínicas, ¿no? Los papilomas que nosotros obviamente nos ocupan, pues son estos que son de transmisión sexual, estos tipos que nos pueden causar el condiloma acuminado. ¿Y a qué se le llama condiloma acuminado? Pues estas lesioncitas que si ustedes se dan cuenta parecieran aquí como granitos, ¿no? Este es un pene y pues bueno, se ve aquí claramente estos abultamientos. Estos abultamientos no son dolorosos, incluso pueden ser aquí muy pequeños, ¿no? Casi imperceptibles, no le causan molestia a la persona, entonces pues podrían casi pasar ahí desapercibidos y pues no pasa nada, ¿no? Con el condiloma acuminado. Pero bueno, pues sí pueden llegar a ser pues más visibles que esto, ¿no? Aquí pues traté también no de traerles así tantas imágenes tan horribles para que no salgamos de acá todos así como que en shock, ¿no? Ni mucho menos es la idea de esta clase, pero bueno, pues si alguien está interesado, pues puede buscar simplemente en Google, ¿no? Esto de condiloma acuminado y pues pueden ver que pues podemos tener desde lesioncitas así muy pequeñas hasta pues lesiones muy impactantes, ¿no? Les digo, afortunadamente no son dolorosas, pero eso no quiere decir que pues no sea una cuestión que pues tengamos que estar vigilando, ¿no? Que tengamos que estar ahí cuidando. Este condiloma combinado puede además tener diferentes localizaciones. Aquí, por ejemplo, pues es un condiloma combinado en la región anal. Y pues vean, ¿no? Estas lesioncitas que pues de nuevo pueden llegar a ser muy aparatosas o simplemente pues estar ahí pequeñitas y realmente no causar ningún problema, ¿no? Pero pues también la cuestión más grave con este virus es que este virus puede causar cáncer, ¿no? Y entonces puede ser, principalmente afecta pues a las mujeres. Recuerden que pues nosotros tenemos en nuestro aparato reproductor, pues obviamente aquí el útero, tenemos el cervix y después tenemos la vagina. Y esta parte del cervix es una parte que puede ser muy susceptible de ser infectada con el virus de papiloma y después puede ser muy susceptible de producir estas lesiones pues porque es un epitelio de transición. Es un epitelio que pues pasa de ser de la vagina al útero y entonces tiene muchos recambios y entonces pues eso es lo que va a hacerlo más susceptible. Si nosotros vemos un cuello del útero normal, esto es viéndolo como de la parte, o sea, si aquí tenemos la vagina, pues la volteamos así, ¿no? Y sería lo que estamos viendo como en esta posición. Bueno, mejor a lo mejor aquí se ve como más parecido, ¿no? Entonces, si tenemos así la vagina, simplemente lo volteamos y este sería justamente el cuello, ¿no? Entonces, pues este es un cervix normal. Ay, ¿dónde está mi cursor? Creo que eso es lo que me cuesta un poquito de trabajo con esta cosa, ¿no? Acá está el cursor, digo, el cuello normal. Y pues podemos ver que en realidad vamos a tener diferentes tipos de grados de lesiones. En una lesión neoplásica de tipo 1, pues podemos ver que hay una ligera inflamación, sí ya hay transformación, ya hay células cancerosas en esta región, pero podemos ver que todavía están muy localizadas, están acá en esta partecita y ya podemos ver cambios morfológicos en este cuello.
en este cervix, ¿no? En una lesión cancerosa tipo 2, pues la diferencia es que ya hay una mayor región involucrada, prácticamente todo el cuello del útero ya está involucrado en esta neoplasia. Y pues en una lesión 3 es cuando ya realmente pues está avanzando al útero, ¿no? Aquí incluso ya en lesiones de grado 3 pues ya podemos tener otras manifestaciones aparte de esa modificación del cuello. También ya podemos empezar a tener sangrados y pues ya manifestaciones clínicas como pues dolores bastante fuertes, ¿no? Esta ya es una lesión de grado 3. Entonces, pues esta es la parte más grave de la infección con papiloma. Me dice aquí que mi conexión de internet es inestable, entonces yo espero que me estén escuchando bien, que no se me esté cortando y que no se vaya a cortar la clase, ¿no? En caso de que se corte, pues simplemente pues nos reconectamos, ¿no? Bueno, entonces hasta acá vamos bien. Porque pues ya vemos Sí. que pasamos de esta cuestión de que, ay, pues las verruguitas y ese condiloma acuminado que no te producía dolor, que pues hay X, pues nomás se ve feito, ¿no? A ya un diagnóstico que puede ser incluso de cáncer, ¿no? Entonces este virus no es tan sencillito y además si estamos hablando que es un virus que afecta a una buena parte de la población, que es la enfermedad de transmisión sexual número 1, ya no decir solo de virus, ¿no? Sino ya veíamos incluso más que otras infecciones bacterianas, ¿no? De parásitos. Entonces, pues realmente sí es de importancia este asunto. Entonces, pues bueno, aunque lo que yo les menciono, que pues obviamente el cáncer cérvico uterino pues es como lo más notorio, la cuestión más importante, pero pues desgraciadamente no es la única condición cancerígena, ¿no? Que nos puede dar este virus. Obviamente también tenemos esto del precáncer cervical, que pues muchas veces no es diagnosticado, ¿no? Cuando estamos como aquí justo apenas como queriendo pasar de algo normal a la primera lesión, pues esta es obviamente pues la mayor parte de los casos y que a veces muchas veces no se alcanzan a diagnosticar, ¿no? Hasta que pues ya tenemos cáncer cérvico uterino. Pero bueno, en realidad esto es prácticamente pues lo mismo, ¿no? El cáncer de cervix. Pero también podemos tener otras manifestaciones como puede ser el cáncer orofaringio, el cáncer anal, también cáncer vulvar y de la vagina, o también podemos tener cáncer de pene. Entonces, pues esa es otra cuestión, es, aunque nosotros decimos que este virus afecta principalmente a las mujeres, pero no exclusivamente a las mujeres, ¿no? También afecta a los hombres. Ya vimos una imagen de este condiloma acuminado y pues o sea, en realidad eso no es lo peor, ¿no? Lo peor pues puede ser que sí puede haber cáncer anal, por ejemplo, cáncer de pene, que pues obviamente va a afectar también bueno, va a afectar a los hombres, ¿no? Entonces, es un mito eso de que el virus del papiloma solo afecta a las mujeres. ¿Las afecta en mayor medida? Sí, pero no exclusivamente, ¿no? Entonces, para que lo tengamos ahí también muy en cuenta los chicos. Este es un virus que pues es desnudo, es un virus muy sencillito, chiquitín, ahí muy mono, ¿no? Es un virus que es desnudo, su cápside es icosaédrica, de hecho se ve como muy redondita, y lo único que tiene es cápside y su material genético. El material genético es un DNA de doble cadena, ¿no? Y de hecho es un DNA que está incluso aquí, vean, que está pues estrechamente relacionado con histonas celulares. Y pues la cápside básicamente solamente está formada por la proteína de cápside que se llama L1. También por ahí tiene una proteína que se llama L2, pero en mucha menor medida, ¿no? Principalmente es la L1. Entonces vean que es un virus súper sencillo. Y pues si nosotros vemos una fotografía, pues vemos esto. Ay, no les traje una imagen del genoma, pero bueno, básicamente el genoma, pues lo único que tiene son una serie de proteínas que son tempranas y otras tardías. Déjenme buscarlo aquí rápidamente
para que no nada más se lo imaginen. Genoma de papiloma. Esa es una de las ventajas, ¿no? De estar aquí en casa, de tener la conexión de internet, que aunque sea poco estable, pero bueno, pues ahí está, ¿no? Y lo podemos checar. Entonces, déjenme les comparto aquí una imagen de lo que sería este genoma. Es un genoma circular, aquí lo ven pues muy sencillito él. Nada más tiene aquí una región de control. Sí ven mi cursor, ¿verdad? Que se ve aquí como una lupa. Sí. Tenemos aquí, pues, proteínas que son proteínas tempranas, que son E6, E7, E1, E2, E4 y E5. Entonces, ninguna de estas proteínas es polimerasa. El virus tiene que utilizar la DNA polimerasa de la célula. ¿Qué son estas proteínas? Pues bueno, estas tienen un papel por ahí que ahorita vamos a ver en detalle. E1, pues es pues simplemente E1 y E2 son proteínas de señalización que le van a decir a la polimerasa, hey, aquí está el origen de replicación del virus, ¿no? E5 y E4 son factores de transcripción y pues bueno, después vienen, ¿no? Las proteínas de la cápside, que es el E1 y el E2. Entonces vean que es un virus ahí sencillito, chiquitín y demás, ¿no? Hasta acá vamos bien. Porque Sí, bueno, profesora. ahorita vamos a hablar un poquito de lo que es su ciclo de multiplicación. De acuerdo a lo que dijimos, ¿no? Que este es un virus de DNA de doble cadena. ¿Ustedes creen que sea similar al ciclo de multiplicación o al ciclo de replicación que ya hemos visto de algún otro virus? Sí, parecido al de la hepatitis B, tal vez. Parecido al de hepatitis B. ¿Alguna otra idea? ¿No? ¿Se acuerdan cuando vimos herpes? Sí. Pues en realidad este ciclo de replicación se va a parecer un poquito más a herpes que a hepatitis B. Recuerden que en el caso de hepatitis B se utilizaba una retrotranscriptasa para a partir de los mensajeros del virus, pues de ahí sintetizar el genoma, ¿no? Que al final quedaba como un genoma de doble cadena, pero incompleto. Aquí en realidad se parece un poquito más a herpes en el sentido de que primero entra el genoma y se empiezan a expresar algunas proteínas virales, ¿no? Que son las proteínas tempranas. De hecho, si nosotros pues recordamos este genoma, pues las proteínas se llamaban E, 1, 2, 3, etcétera, y se llamaban L, ¿no? Que justamente se refiere a early y a late, ¿no? O tempranas y tardías pues en buen español. Entonces, se parece un poquito más a herpes en ese sentido, que vamos a tener esa diferenciación de la síntesis de proteínas, ¿no? Primero las proteínas tempranas, obviamente, posteriormente las tardías, después de la replicación del genoma. Pero aquí la diferencia es que como este virus no sintetiza o no es capaz de hacer copias de la polimerasa, pues va a utilizar la polimerasa de la célula. Y entonces en ese sentido, pues tiene un ciclo de multiplicación muy, muy particular, muy sui generis, ¿no? Porque vamos a ver que este ciclo de replicación del virus, del ciclo celular, depende de la diferenciación de la célula. Ándeles, no, pues entonces aquí la cosa se complica, ¿no? Vamos a hablar un poquito del ciclo celular, pues para que lo recordemos, porque pues ya sé que ya lo vimos desde, por allá de los inicios del curso, entonces pues luego se nos olvida, ¿no? Hasta a mí se me olvida. Entonces, pues vamos a acordarnos un poquito de este ciclo celular.
Y entonces vemos que una vez que la célula recién se dividió, va a entrar primero a la etapa G1. ¿Se acuerdan qué pasaba en esa etapa G1? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Acuérdense que las participaciones cuentan, por cierto, ahí si alguien está tomando nota de las participaciones, estaría genial. Uy. Es cuando empieza a multiplicar todo su contenido, ¿no? Con excepción de el material genético. Exactamente, aquí en esta etapa pues va a completar todo su contenido, la célula, excepto el material genético. Pero además recuerden que es en esta etapa que si esta célula recibe señales, por ejemplo, hormonas o factores de crecimiento que le dicen, vete a la multiplicación, pues lo va a hacer, ¿no? Entonces, pues aquí las señales pues son justamente que se va a inducir la producción de ciclina D, y esta ciclina D, recuerden que va a activar algunas sinasas dependientes de ciclina, y esa activación pues va además a hacer que se produzcan otras ciclinas, otras sinasas dependientes de ciclina. La célula va a entrar a fase S, que ahí sí lo que va a ocurrir es que va a haber la síntesis del genoma, ¿no? O la copia del genoma. Para que ya nada más en la etapa G2, nada más, como si fuera cualquier cosa, pues la célula se empiece a preparar para la mitosis. Entonces ya lo último que va a suceder, que decíamos que además es pues como lo más vistoso del ciclo celular, pero en realidad es la parte que es la más cortita, ¿no? Pues es justamente cuando sucede esta mitosis, ¿no? Y entonces, pues vemos que el ciclo celular está regulado en realidad por diferentes proteínas, ¿no? Las ciclinas principalmente, pero pues también hay otras proteínas que se acuerdan que participaban en el punto de control. Entonces, dos proteínas pues bastante importantes que, bueno, a nosotros nos importan ahorita para poder explicar qué es lo que hace este virus de papiloma, pues son RB y P53. Vamos por pasos para no revolvernos, y vamos a ver cuál es el papel de RB. Entonces yo espero que se acuerden que cuando nosotros tenemos estas ciclinas, la ciclina D y la sinasa dependiente de ciclina, pues ¿qué hacen las sinasas? Fosforilar, ¿sí se acuerdan? Entonces, una vez que tenemos ya factores de crecimiento, hormonas que le están diciendo a la célula, ¿sabes qué? Como que estás en buen momento, te puedes empezar a preparar para la división. Bueno, primero, pues obviamente para duplicar tu material genético. Entonces, pues la presencia de estas sinasas lo que va a hacer es activar a la proteína RB. RB es esta como donita, yo siempre les digo, ¿no? Que se imaginen así como una mano deteniendo a la otra, ¿no? Este es el factor de transcripción, ya se quiere ir corriendo a dar la señal de que se vayan a fase C, pero le dice, no, estate tantito, ¿no? Hasta que recibamos la señal adecuada. Y la señal adecuada, pues son todas estas hormonas, ¿no? Estas ciclinas, que ahora lo que van a hacer es fosforilar a esta para que se suelte. Y esta, pues no es otra más que RB. RB es esta manita que me estaba deteniendo aquí al factor de transcripción. Una vez que RB se fosforila, se suelta, se inactiva RB, y entonces ahora E2F lo que puede hacer es empezar a ser un factor de transcripción para todos estos genes involucrados en la fase S. ¿Cuáles son los genes involucrados en la fase S? Pues para empezar, varias ciclinas, pero además recuerden que pues pueden ser todos estos factores, pues para la producción de todas las enzimas involucradas en la síntesis del DNA. Entonces, lo que va a hacer RB en realidad es inactivar al factor de transcripción y evita la progresión a la fase S. Cuando RB es fosforilada, pues entonces ya no vamos a tener esta inactivación y vamos a progresar a la fase S. ¿Sí? ¿Vamos bien?
¿Ya se acordaron? Porque esto no es nuevo, esto ya lo habíamos visto en esta clase del ciclo celular. Ajá, y entonces pues esa es esa proteína, ¿no? La proteína de retinoblastoma, pues este es un modelo de su estructura. Ahora vamos a ver a P53. ¿Qué es lo que hace P53? Cuando tenemos un daño en el DNA, como se puede observar aquí, lo que vamos a tener es la activación de algunas proteínas como ATM, como CHK, entre otras. Y pues bueno, estas proteínas lo que van a hacer es ahora defosforilar a P53. Y entonces P53, ahora una vez que está defosforilada, esta P53 va a venir y va a servir como un factor de transcripción para ahora activar a genes como P21. P21, recuerden que lo que hacía era inhibir algunas ciclinas. Ciclina D, por ejemplo, y otras muchas ciclinas que van a formar parte de, pues, de la progresión esta del ciclo. Ajá. Entonces, lo que va a suceder es que cuando hay daño en el del DNA o hay alguna cuestión ahí, pues se activa P21. P21 lo que va a hacer es detener a todas las ciclinas y esto va a hacer que el ciclo celular pues se detenga un poquito. Dependiendo obviamente de la concentración o de, más bien de la extensión de este daño, pues va a ser la concentración de P53 que se va a activar y a su vez la concentración de P21 que va a estar, ¿no? Entonces, si el daño es muy extenso, vamos a tener una gran cantidad de P21 ahí, porque pues obviamente acá va a estar activándose esta producción. Vamos a tener mucha P21 e incluso puede ser que nuestro ciclo celular se detenga. Esta P53 no solamente va a activar a P21, también puede activar otras moléculas o otras proteínas como son MAX o como son M2, que incluso pueden llevar a la célula a apoptosis. Entonces, cuando la cosa está tremenda, cuando este DNA está súper dañado, pues lo que va a hacer P53 es no solamente activar a P21, sino un montón de proteínas más que están involucradas en la apoptosis y la célula pudiera incluso llegar a morir. Y pues obviamente pues se va a parar el ciclo. ¿Por qué son importantes estas proteínas ahorita para nosotros en esta clase de papiloma o por qué las saqué a la luz? Pues resulta que la proteína E7, que es una proteína del virus, E7 lo que hace es unirse a ARB. ¿Y qué pasa cuando E7 se une a RB? ¿Qué es lo que va a pasar con E2F? Se libera el factor de transcripción. Se va a liberar. Ajá. Entonces, cuando E2F se libera, pues como es una señal de transcripción, va a ir y va a activar a los genes. Pero entonces, ¿cuál es el problema de esta unión? Pues si normalmente es lo que hace E2F. ¿Cuál es el problema? Que ahora E7 pues se venga aquí a unir a RB y se active E2F. Pues decíamos, ¿no? Que más bien esta inactivación de RB y esta activación de 2F, pues era dependiente de todas estas señalizaciones de ciclinas, que a su vez eran dependientes de factores de crecimiento, ¿no? O sea, señales externas que le dicen, a la célula que pues ya es momento de dividirse. Cuando más bien aquí lo que sucede es que entró el virus de papiloma y ahora es esta E7 la que está secuestrando a RB, pues a lo mejor esta era una célula que no estaba recibiendo factores de crecimiento, esta era una célula que no estaba recibiendo señales para que se divida. Y entonces, pues lo que está haciendo este virus es hacer que esta célula entre a la fase S. ¿Para qué quiere el virus que la célula entre a fase S? Bueno, digo de nuevo, ¿no? Yo siempre digo, ay, el virus quiere, pero bueno, no es que el virus lo tenga planeado. Recuerden que esta visión antropocéntrica de que de repente los virus tienen un plan, no es tal, ¿no? Sino más bien, pues evolutivamente esto se ha seleccionado.
Pero entonces, ¿cuál es la ventaja evolutiva que va a tener este virus? Pues de que ahora E7 pueda activar a E2F. ¿Cuál va a ser el resultado en la célula? Ajá, sí, Uriel, perdón. Va a poder seguir infectando a, pues, a nuevas células, ¿no? De manera, pues, no sé si exponencial, pero pues sí, en mayor cantidad. ¿Por qué va a infectar a nuevas células? Duplicar su información genética, exactamente, ¿no? Como nos dice Sofi, lo que va a suceder es que este virus va a poder duplicar su información genética. Si este es un virus que no tiene polimerasa viral, o sea, en sus enzimas no lleva ninguna enzima que sea DNA polimerasa dependiente de DNA, que es lo que el virus necesita para replicar su genoma. Entonces, al hacer esto, al virus producir E7 y que E7 se una a RB, y que se active E2F, E2F va a activar, entre otras cosas, pues a los genes. Este es un promotor para los genes, pues justo estos de la DNA polimerasa, de la helicasa, todos estos. Entonces, eso es lo que gana el virus con esto, que esta célula, que a lo mejor todavía no era su tiempo de que se fuera a la fase S, se vaya a la fase S. O sea, este virus o sea, podría esperarse, ¿no? ¿Están de acuerdo? Este virus podría entrar a la célula, podría estar ahí, esperando a que la célula se vaya a la fase S, y porque la célula en algún momento dado lo va a hacer. Por cierto, ¿qué células infecta este virus? Buen punto, ¿no? Porque a lo mejor estamos como un poco a ciegas en eso. Células epiteliales. Exactamente, son células epiteliales que si ustedes piensan en cualquier mucosa, si ustedes piensan en la piel, son células que normalmente se van pues regenerando, que se van dividiendo, ¿no? Conforme las necesidades del epitelio. Si ustedes se cortan, si ustedes se raspan, pues ese epitelio se va a regenerar. Y pues no solamente si se cortan y se raspan, esta piel se va gastando, recuerden que tiene diferentes capas y pues estas simplemente se van regenerando, incluso sin que te dañes la piel, pues va a haber una regeneración. Entonces, ¿están de acuerdo que en realidad el virus pues podía entrar, se podía quedar ahí y pues podría estar esperando, ¿no? Simplemente a que la célula llegara a su fase S para que lo empezara a multiplicar. Pero obviamente esto sería poco eficiente, ¿no? Porque pues quién sabe si esta célula realmente vaya a entrar a la fase S rápidamente. Y como bien dice Carlos, ¿no? Pues si no replica su genoma, si no hace copias de su virus, pues no va a poder infectar otras células. Entonces esto sería muy poco eficiente. Pero si el virus ahora induce a la célula que se vaya a fase S, listillo, ¿verdad? Pues ya vamos a hacer que la célula, independientemente de que le tocara dividirse o no, ahora se va a dividir. Ahora, no, el virus no solamente lleva esa proteína. Resulta que la proteína E6 se une a P53. Boing. No, entonces todavía podría ser posible que tenemos a E7, que se induce E2F y que se empieza a sintetizar pues estas DNAs polimerasas, bla, bla, bla. Pero a lo mejor que la célula, por otros mecanismos, detectara que hay por ahí algún error, algún material genético dañado, qué sé yo, y todavía parara ese ciclo celular. ¿Sí estamos de acuerdo? Pero si además este virus lo que hace es unirse a la proteína E6, se une a P53, de hecho se forman dímeros de E6 y estos como que también dimerizan, ¿no? A P53, pero no nada más la secuestran. Esta dimerización lo que hace es que esta P53 se ubiquitina. Y ustedes saben que proteínas ubiquitinadas muchas veces pues se dirigen a la degradación. Entonces lo que hace este virus, además de estar induciendo la fase S mediante la activación de E2F, lo que hacen es también evitar que P53 pare el ciclo. No, pues bueno. Entonces, pues esto es muy bueno para el virus, pero puede ser malo pues para el organismo, ¿no? ¿Cuál es el problema que puede haber en el organismo? No se controlan las mutaciones.
no se controlan las mutaciones. Esta es una cuestión muy importante por este secuestro de P53, claro. Ese es un problema así terrible. Y otro problema... ¿Un desarrollo de cáncer? El desarrollo de cáncer. Fíjense que antes que cáncer estamos hablando de un ciclo celular acelerado. Entonces sí es importante también que recordemos que el cáncer no nada más se da en un paso. Para que se desarrolle cáncer tienen que ser varios pasos, varias cuestiones, ¿no? Pero aquí en realidad estamos favoreciendo por lo menos dos de esas cuestiones. Estamos favoreciendo que la célula desregule su ciclo celular, estamos favoreciendo que esta célula, independientemente de que haya señales externas que le digan que se divida, que se empiece a dividir. Pero además también, como no tenemos esta proteinita que P53, que nos va a estar ahí haciendo un control de las mutaciones. Bueno, no es que P53 vaya leyendo y diga, ay, aquí hay una mutación, pero recuerden que son otras proteínas las que detectan, ¿no? Daño al DNA. Pero al final pues desencadenan la activación de esta. Entonces, aunque hay aquí 3 kilos de ATM diciendo, oye, hay problemas con el genoma, hay mutaciones, hay daño, pues si no hay P53, pues chido, no hay quien nos avise, ¿no? De que tenemos este daño. Entonces, pues por un lado estamos haciendo que la célula se divida más rápido y por otro lado estamos dejándola sin control de las mutaciones, ¿no? Entonces, eso incluso puede ser que todavía no te lleve a cáncer. Pero eso también nos explica esas verrugas, ¿no? En la piel, estos abultamientos de células. Claro, porque pues ahora estamos teniendo células que se están dividiendo más rápido. En una región donde tenían que formar una cierta capita o varias capitas, ahora a lo mejor se están haciendo más capas de esas células y por eso tenemos esas verrugas, por eso tenemos ese condiloma acuminado. Sí me explico. O sea, no necesariamente el que una célula desregule su ciclo quiere decir ya, es una célula cancerosa, ¿no? Recuerden que todavía tiene que haber mutaciones, tiene que haber una transformación realmente de esa célula para que esa célula sea inmortal y ahora sí sea cancerosa, que ahora sí adquiere estas características, además de hacer metástasis, de migrar, ¿no? De su sitio pues normal, ¿no? Su localización normal. Entonces van a hacer varias cosas que pues van a favorecer el cáncer. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Hasta acá? Entonces, sí. Ahora, ¿qué es lo que pasa en este ciclo de multiplicación? ¿Y por qué no les pongo una sola celulita como normalmente la poníamos? Pues porque aquí, como yo les decía, depende de la diferenciación celular. Este virus no infecta acá los queratinocitos, no infecta acá estas células que están ya arriba. Lo que este virus infecta son estas celulitas, estas moraditas que están aquí del epitelio basal. ¿Cómo le hace el virus para llegar a esas células? Esas capas basales del epitelio. ¿Puede ser por vía linfática? Por vía linfática. Podría ser, pero no es la vía más rápida, no es la vía más eficiente. ¿Por alguna herida? Por alguna herida. Entonces, este virus en realidad tampoco sigue ese mecanismo de patogénesis clásico que nosotros decíamos que hay replicación en el sitio de infección, después se va por los ganglios linfáticos a la sangre, bla, bla, bla. No, este virus entra directamente acá a estas células basales, donde está mi cursor, lo pierdo, ¿saben? A estas células basales justamente aquí, por eso incluso les pintan esta como rasgadura, ¿no? Del epitelio. Por lesiones, el virus tiene que llegar a estas células y aquí simplemente se va a multiplicar. Este virus sí le va a hacer como yo les decía, ¿no? Infecta esta celulita y a las de al lado y a las de al lado y va haciendo esta cosa más grande. Este virus no se disemina por vía sanguínea y todo esto, ¿no? Simplemente se va a diseminar aquí de forma localizada. Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder? El virus va a entrar aquí a estas células, bueno, acá les están pintando estas rojitas, son las células infectadas, ¿no? Y entonces lo primero que va a hacer este virus, además es un virus desnudo,
Simplemente pues va a entrar el genoma, se va al núcleo. Y en el núcleo pues entra el genoma. Ya está circular, ya está ahí muy mono. Y pues lo primero que va a suceder es que la RNA polimerasa de la célula pues lo va a reconocer. Además recuerden que lleva esas histonas. Entonces la verdad es que va como a emular bastante bien pues como si fuera ahí un genecito de la célula, ¿no? La RNA polimerasa 2 lo va a reconocer y va a empezar a sintetizar las proteínas tempranas. ¿Y cuáles son las proteínas tempranas que va a empezar a sintetizar? Básicamente E6 y E7. Entonces, las primeras proteínas que se van a sintetizar de este virus, pues son E6 y E7. Ah, pues bastante conveniente, ¿no? Porque ya dijimos cuál es el papel de E6 y E7. ¿El de E6 no era unirse a P53? Ajá. ¿Y el de E7? Tensión RB libera a E2R. Ajá. E7 pues se va a contra RB, ¿no? Entonces aquí lo que vamos a tener en esta celulita que está teniendo un problemilla ahí con RB y con P53 que ya no se están, bueno, no es que no se estén produciendo, más bien están siendo inactivadas por estas E6 y E7. Entonces esta celulita infectada lo que va a empezar es a irse a fase S. Porque pues ya no tiene RB, ya no tiene P53, se va a fase S y entonces empieza a sintetizar la célula, empieza a producir las polimerasas, todo lo que necesita para la síntesis de DNA. Y entonces, ¿qué será lo que ocurra ahora con el virus, con el genoma del virus que estaba ahí? ¿No podría replicarse? Se va a replicar. Para esto también necesita la producción de E1 y E2, ¿no? Que son proteínas de unión a sitios de iniciación. Entonces, pues aquí la única idea es tratar de confundir a la DNA polimerasa, que piense que este es una parte de su genoma y lo empieza a replicar, ¿no? Y pues también la idea es que lo replique en varias copias, ¿no? Porque pues están de acuerdo que no sería pues tan eficiente. Recuerden que el DNA celular pues simplemente se va a duplicar y ya, no pasa de ahí, o sea, es una duplicación. Entonces sería muy poco eficiente si este virus pues también simplemente se duplicara, ¿no? Porque pues están de acuerdo que nada más se produciría una copia más del virus. Entonces realmente también el papel de estas proteínas E1 y E2 pues es tratar de inducir pues que esta DNA polimerasa se pegue y se vuelva a pegar y se vuelva a pegar y haga más bien muchas copias de este genoma viral. Hasta acá en realidad, si ustedes se dan cuenta, aunque de entrada se ve ahí la imagen muy diferente, pero este es un ciclo de multiplicación pues como lo hacía herpes, ¿no? Primero sintetizaba sus proteínas tempranas y después, bueno, la diferencia con herpes es que herpes inducía la síntesis de su propia polimerasa, pero aquí lo que hace este virus, este papiloma, pues es inducir más bien la síntesis de la polimerasa celular. Pero pues ya una vez que se produce la polimerasa celular, pues se lleva a cabo la replicación del genoma. Y entonces ahora lo que se tiene que producir son las proteínas de la cápside. ¿Estamos de acuerdo? Para que se produzcan muchas copias del genoma. Aquí cuál es la cuestión, es que en estas células de este epitelio, de estas capas intermedias, aquí solamente se va a reproducir el genoma, no se va a producir esta proteína de la cápside. Se va a empezar aquí en estos momentos a producir en estas células que se ven aquí verdes, o sea, si ustedes notan el núcleo rojito, aquí que el núcleo sea rojito quiere decir que se están produciendo genomas. Aquí otra cosa, además, si estas células se están dividiendo, aquí esta célula que estaba infectada al dividirse en dos me va a producir dos células infectadas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la replicación aquí del virus no solamente pues va a estar dada en una sola célula, sino al momento que esta célula se divida van a ser dos y al momento que estas dos se dividan van a ser 4. Y entonces aquí estoy amplificando yo la infección de las células sin que siquiera se hayan producido partículas virales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces este virus ya se está aquí multiplicando en realidad y está infectando a diferentes células
casi casi sin haber producido partículas virales, ¿sí? Entonces ya aquí se empieza a producir también esta proteína que es E4. Es una proteína viral, pero E4 es básicamente un factor de transcripción para que ahora se puedan producir las proteínas de la cápside. Pero E4 no se produce hasta que las células no se están diferenciando. Hasta que la célula no se transforma ya en un queratinocito así tal cual, realmente E4 no funciona, no se sintetiza. Entonces aquí depende esta replicación totalmente de la diferenciación celular. Entonces aquí vemos que realmente este virus aprovecha un montón de elementos de la célula. Estas proteínas E6, E7, E1, E2, E4 tienen muchísimas interacciones con proteínas celulares. Por ahí en el Classroom, creo que ya lo publiqué, les dejé un artículo, si no ahorita verifico que esté publicado, además está en español, pero entonces está muy sencillito de que lo lean, y ahí tiene incluso unas tablas, no las vamos a ver aquí porque sería muy extenso, pero bueno, tiene unas tablas de la gran cantidad de proteínas que se ha visto que interactúan con estas, o más bien, todas las proteínas celulares con las que estas proteínas virales pueden interactuar. Entonces pueden ver que esta es una relación así súper, ¿cómo decir? Pues súper importante, ¿no? Con la célula. O sea, depende aquí totalmente de proteínas que se están sintetizando en la célula y todo eso. Entonces, este virus en realidad tampoco hace lo que hacen otros muchos virus, que lo que hacen es apagar, por ejemplo, la expresión de las proteínas celulares. No, aquí este virus deja que la célula incluso siga su desarrollo más o menos normal. ¿Por qué digo más o menos normal? Porque lo único que hizo el virus fue hacer que su fase S fuera más rápida y que se divida más rápido esta célula. Entonces aquí podemos ver, incluso si lo comparamos con estas orillitas, ¿no? Que aquí el epitelio es un poquito más grueso. De nuevo, ¿no? Eso nos va a explicar por qué las verrugas, por qué ese condiloma, etcétera, ¿no? Ya que estas células se han diferenciado, que se está produciendo E4, ahora sí se va a producir L1 y L2 y se van a generar las partículas virales. Entonces, en realidad, ¿qué pasó, hijito? Ahorita ya casi acabo. Ahorita voy. Entonces, si digamos resumimos este ciclo de multiplicación, sí se alcanza a ver aquí, no lo estoy tapando, sí lo estoy tapando, ¿no? Pero bueno, me hago para acá para no taparlo. Entonces acá, ahí era al revés. Todavía no le agarro bien esta onda de las cámaras. Imagínense un año, ya cuando ya realmente le agarres, cuando ya vamos a tener que regresar a presencial, ¿no? Entonces acá podemos ver que lo primero que va a suceder es la inducción de la fase S. Y aquí lo único que va a pasar con el genoma de mi virus es que se va a mantener. Después aquí se induce la proliferación de las células y entonces eso va a hacer que este genoma que se está manteniendo aquí, pues ahora se amplifique. Y entonces aquí vamos a tener una gran cantidad o producción de DNA viral. Y hasta que la célula se diferencia, es entonces cuando vamos a tener el ensamblado del virus, porque ya se van a producir las proteínas de la cápside y se va a liberar. ¿Sí queda claro el ciclo de multiplicación? ¿Por qué es tan particular este ciclo de multiplicación con respecto a otros ciclos que hemos visto? Sí, profe. No hay dudas, igual también les voy a poner este artículo que me pareció bastante interesante. Y entonces, bueno, la cosa es cómo llegamos a cáncer. Ya dijimos, ¿no? Obviamente el hecho de que estemos favoreciendo que esta célula se duplique más rápido y además que esta célula no tenga control con sus mutaciones, pues bueno, vamos a tener este problema, ¿no? De llegar a cáncer. Pero además vamos a ver que hay papilomas de alto y de bajo riesgo y eso le toca a alguien decirnos, bueno, ¿de qué depende que un papiloma, o bueno, cuál es la diferencia, ¿no? Realmente, de un papiloma de alto riesgo para generar cáncer o de bajo riesgo. Entonces, ¿Sí logra ver mi presentación?
Sí, ya se ve muy bien. Sí, Ok, bueno, yo les voy a hablar de las diferencias entre papiloma de alto y bajo riesgo y mi nombre es Rocío Zavala. Bueno, primero el papiloma de bajo riesgo es un tipo del virus del papiloma humano que puede causar verrugas en la piel, como en las manos, en los pies y alrededor de los genitales y también en el ano. Así como nos había mencionado la profesora, todo el proceso de cómo se va multiplicando las células epiteliales. Y también puede causar papilomatosis respiratoria, como se muestra aquí. Esta afección Ya no te escuchamos. Bueno, yo no le en escucho a la que se Rocío. forma, ¿ya me escuchan? Sí, ya. Ay, es que me marca conexión inestable. ¿Ya me escuchan? Ya. Sí, ya. Ah, bueno, entonces les mencionaba que por esto no causan cáncer. Ay, permítame. Bueno, y estas pueden desaparecer por sí solas sin necesidad de un tratamiento. Son estos tipos de virus, el 6, el 11, el 40, el 42, 53, 54 y 57. Sin embargo, los tipos 6 y 11 son los más frecuentes que originan el papiloma de bajo riesgo. Ahora bien, para el papiloma de, de alto riesgo, esto es de que duran mucho tiempo, a veces causa cáncer en las partes del cuerpo que este virus infecta las células. Son 14 tipos, de los que destaca el número 16 y número 18, los más frecuentes que causan cáncer. Igual podemos tener cáncer de cuello uterino, cáncer de orofaringe, de acuerdo al Instituto de Cáncer, el virus de papiloma causa un 70% de todos los cánceres de la orofaringe, en el ano un mayor de 90% de cáncer, en pene mayor a un 60% de cáncer y en vagina un 75%. El virus de papiloma humano infecta las células escamosas que revisten las superficies internas de los órganos que les mencioné. La mayoría de estos cánceres están relacionadas con el virus de papiloma humano y son un tipo de cáncer llamado carcinoma de células escamosas. Bueno, eso sería todo. No sé si tengan alguna duda. No, ¿No? Muy bien. Ay, jiji. Bueno, pues entonces vamos a seguir con esto de los papilomas de alto y de bajo riesgo, porque como yo les decía, no solamente la presencia del virus es importante, ¿no? Ya nos mencionaron pues los diferentes virus, ¿no? Que son de bajo y de alto riesgo, incluso pues cuáles son los más frecuentes, ¿no? Y entonces, pues obviamente estos virus se van a diferenciar pues en diferentes regiones, ¿no? De su genoma. Y pues lo que se ha visto es que más que nada las diferencias se van a centrar en la proteína E7, ¿no? Y entonces, de nuevo en este artículo que les voy a subir, de Dorbar et al., que fue escrito en el 2005, bueno, es una revisión, ¿no? No es que él haya hecho estos experimentos, pero creo que ahí se ve muy claramente, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre estos virus que van a favorecer la aparición de cáncer y los que no? En el caso de los virus que van a favorecer la aparición de cáncer, vamos a ver que estos virus van a tener una síntesis más prolongada o una mayor síntesis de lo que sería la E7. O sea, van a
esta proteína va a estar en mayor cantidad, ¿no? Y se va a estar expresando más tiempo. ¿Qué es lo que va a ocurrir con esta proteína que se está expresando más tiempo? Si al final nosotros tenemos que E7 se va a unir ¿a qué? RB. ARB. A RB, entonces va a haber una mayor inducción de la fase S. Pero además el problema es que, bueno, esta E7 también es apagada o controlada, digamos, por las proteínas E1 y E2. Si E1 y E2 no la controlan, pues esta simplemente se sigue sintetizando. Y el problema es que también la síntesis de E4 no va a ser muy eficiente y entonces pues va a disminuir la síntesis de la proteína de cáncer. Entonces lo único que vamos a estar favoreciendo realmente es que la célula se divida más y que se diferencie menos. Y entonces, pues eso en realidad, si ustedes se dan cuenta, le conviene menos al virus, en realidad, porque pues estamos también produciendo menos proteínas de cápside, ¿no? Entonces creo que esa es otra cosa también aquí interesante. El objetivo de los virus no es producir cáncer. O sea, no es que el cáncer en realidad sea favorable para la replicación viral. De hecho, más bien a veces pasa al revés. El hecho de que se produzca cáncer, como en este caso, pues va a evitar que ahora este virus se produzca. Más bien, lo que va a hacer es que simplemente las células se descontrolen. Pero bueno, pues son mutaciones en el mismo virus que pues han favorecido esta cuestión, ¿no? Si nosotros ya lo vemos así como en las diferentes lesiones, pues vamos a ver que la diferencia de la expresión de proteínas es muchísimo más marcada. Ya voy, hija, voy. Entonces, lo que vamos a ver aquí, por ejemplo, en una lesión de tipo 1, es que vamos a tener, pues sí, una cierta producción de E7. Todavía se va a producir algo de E4. Vamos a tener copias del DNA viral y todavía vamos a tener la producción de partículas virales. Cuando ya tenemos una lesión cancerígena de tipo 2, la verdad es que la mayoría de las células... ¿Cómo me deja ver mis videos? Dile que te los ponga, ahorita ya voy, ¿sale? ¡Me los ponga! Ahorita voy. Si no les voy a quitar el teléfono, si no comparten. Ándale, ve, llévate eso. No te lo metas a la nariz. Ahora, en una lesión cancerígena de tipo 2, lo que vamos a tener es que la producción de la proteína E7 va a ser prácticamente en todas estas células. Y la verdad que una menor parte... Ya, pues vea que te los ponga, si no les voy a quitar el teléfono. Ve, déjame dar clase. Entonces, aquí lo que vamos a tener es una menor cantidad una menor producción de E4. También vamos a tener una menor producción de genomas virales y una muy baja producción de las cápsides. Entonces, realmente aquí en una lesión ya cancerígena de tipo 2, la producción de virus es muy baja. Sí, hasta acá vamos bien. Elena. Sí. ¿Y qué es lo que va a pasar con una lesión? Mami, Ya, silencio. Y ya lo que va a pasar con una lesión de tipo 3, pues es que realmente ya no va a haber producción de partículas virales, sino lo único que va a suceder es que estas células están produciendo E7. Ya casi que ni siquiera se va a producir muchas copias del genoma viral. Nada más este genoma viral se va a ir multiplicando pues en estas células, ¿no? Conforme se vayan dividiendo, recuerden que este genoma está como en episoma y esa es la única división ya realmente que va a tener. Entonces, como les decía, incluso el que la célula se vuelva cancerígena no le conviene al virus, ¿no? ¿Hasta acá vamos bien? Sí, profe. Bueno, pues vamos a seguir. Entonces, pues es muy importante también el diagnóstico temprano.
Ujú. Porque si ustedes se dan cuenta, bueno, no nos vamos a regresar mejor. Ajá. Si ustedes se dan cuenta, si podemos detectar algunas anormalidades en el cervix, un tratamiento que puede ser bastante efectivo es que simplemente se retire el cuello del útero y ya, y se controla la infección, porque ya dijimos, esta infección, a diferencia de otras infecciones virales, no es una infección que esté diseminada en todo el cuerpo, sino que realmente es una infección que está ahí bastante localizada simplemente en las células que está infectando. Entonces, realmente, si ustedes quitan esa parte, pues se acabó el problema, así de fácil, ¿no? Pero obviamente la facilidad radica en qué tanto esté dispersado este virus. Si este virus simplemente está déjenme, me regreso a esta diapositiva donde les mostraba las lesiones, ¿no? Desde la otra vista. Perdón, son muchas, pero bueno, creo que acá se puede ver mejor en esta parte, ¿no? Si nosotros tenemos una lesión que está localizada en este sitio, ¿están de acuerdo que si cortamos este sitio, pues realmente podemos eliminar la infección? En una lesión ya de tipo 2, pues el riesgo de dejar aquí una parte de tejido infectado, pues también es mayor, ¿no? O sea, obviamente aquí, pues la parte que tendríamos que retirar de este tejido, pues sería mayor. Ya en una lesión tipo 3, o sea, todavía podríamos retirar, pero bueno, aquí ya tendríamos que retirar prácticamente toda la matriz, ¿no? Entonces, ya en una lesión tipo 3, pues obviamente el retirar ese tejido infectado pues va a ser más difícil y las probabilidades de que realmente te estés llevando todas las células que están infectadas con el virus, pues es menor, ¿no? Entonces realmente aquí una cuestión bastante importante en esta enfermedad o con este virus, pues es un diagnóstico temprano. Y en realidad lo que vamos a diagnosticar, a lo mejor más que diagnosticar al virus, pues van a ser el diagnóstico de estas lesiones, ¿no? De estas anormalidades que nosotros podemos tener en el cervix. Que pues pueden ir desde cambios de coloración, abultamiento, que se atrofie. Vean aquí, por ejemplo, que hay sangrados, ¿no? Pues obviamente por ese daño que hay en las células. Incluso pues acá ya se ve pues una lesión cancerosa, ¿no? Bastante seria. Entonces, pues sí es importante hacer este tipo de diagnósticos y de detección temprana. Entonces, pues, ¿cómo se hace el diagnóstico de papiloma? Con un Papa Nicolau y una colposcopía, ¿no? Exactamente, con la colposcopía, perdón, vamos a ver justo todas estas diferentes anormalidades en el cervix que, o sea, no estás detectando específicamente papiloma, obviamente, pero el hecho de que tú ya detectes una lesión aquí en el cervix y que puedas establecer un tratamiento, pues obviamente eso ya va a ser de gran ayuda, ¿no? En el Papa Nicolau lo que se hace es más bien aquí un raspado justamente de las células del cervix con un cepillito. Y entonces aquí más bien lo que vas a buscar son anormalidades ya no macroscópicas, porque puede ser que incluso de forma macroscópica tú no veas ninguna de estas modificaciones, ¿no? Pero con ese Papa Nicolau lo que tú puedes hacer al raspar estas células, las células que son infectadas ya vimos, ¿no? Van a tener una diferente diferenciación, van a tener una diferencia en su ciclo celular y entonces pues la detección por Papa Nicolau las va a poder detectar. Entonces pues al hacer el Papa Nicolau nosotros podemos detectar estas células y entonces de nuevo no es que estemos detectando al virus, pero sí podemos estar detectando un cambio, ¿no? ¿De qué forma sí podemos detectar al virus? Que ya se hace un diagnóstico específico de este papiloma. Hello, hello. Sí estoy aquí. Por PCR.
Por PCR, exactamente. Entonces, estas muestras, por ejemplo, que son tomadas aquí con este cepillito, pues pueden ser también mandadas un poquito de digamos, pues exudado, ¿no? Se puede mandar pues justamente a la parte de biología molecular y hacer una PCR, incluso también de la biopsia, ¿no? Si de repente tú notas una normalidad aquí en el cuello del útero y se retira esa biopsia, pues también un cachito del tejido se puede mandar a hacer PCR, incluso también se puede hacer hibridación in situ. Entonces, realmente, pues sí hay formas de detectar, pues que tenemos al virus ahí, ¿no? Y obviamente la detección también de este virus, pues puede ser de importancia, porque pues tú ahí al hacer la PCR, incluso la puedes hacer específica para un cierto tipo de virus, ¿no? Entonces puedes detectar también el serotipo y puedes detectar si es un virus de alto o de bajo riesgo, ¿sí? Entonces, bueno, eso obviamente es de importancia, pues ya cuando ves un cáncer, pues asumes, ¿no? Que es un virus de alto riesgo. Pero cuando realmente no notas una normalidad todavía así muy clara en el cérvix o incluso en pues en este exudado, en este raspadito de células, pues ahí si tú detectas un virus de alto riesgo, pues obviamente tú lo que le puedes decir a esta persona es que tiene que hacerse exámenes más frecuentes para que en cuanto se detecte una anormalidad en el cuello del útero, por pequeña que sea, o incluso de forma preventiva, ¿no? Si tú notas el virus, pues puedes retirar el cuello del útero y ya, este tejido se regenera. Entonces, no pasa nada, ¿no? Realmente es un tratamiento que puede ser incluso preventivo, ¿no? En estos casos, cuando tú encuentras un virus de alto riesgo. ¿Hasta acá vamos bien? Mi hija dice que sí. Sí, pues sí, pues tú acá. Pues cómo no vas a ir bien, ¿verdad? Bueno, entonces, pues sí, aquí el llamado, pues es justo pues cuando ya empezamos pues nuestra vida sexual activa, especialmente las chicas, pues que no dejen de hacerse este tipo de exámenes, ¿no? La colposcopía, el Papá Nicolau, que son exámenes pues relativamente baratos, que muchas veces los ofrece pues el sistema de salud de forma pues gratuita, ¿no? Entonces, pues sí, que se lo hagan con cierta periodicidad. Y pues obviamente, ¿no? En caso de notar pues alguna alteración, algún sangrado anormal y eso, pues eso es cosa de urgencia. O sea, no es así de, ay, pues voy a ver si de casualidad eh, pues después se me pasa, ¿no? No, realmente esa es una cuestión ya de urgencia que pues tenemos que asistir al servicio médico, ¿no? Y en el caso de los hombres, ¿cómo haríamos ese diagnóstico? A partir Pues de igual una exudados, PCR. Igual una PCR, ¿qué vas a decir, Uriel? ¿A partir de qué? ¿De dónde? exudados uretrales, ¿podría ser? Sí, exactamente, de exudados uretrales, ¿no? Obviamente cuando ya también tienes una lesión, pues puede ser simplemente una biopsia de esa pequeña lesión, aunque ya por lo que vimos, generalmente cuando ocurre un condiloma acuminado, se trata de un papiloma de bajo riesgo, generalmente. Aunque bueno, pues obviamente también siempre es mejor pues descartar esa cuestión, ¿no? Y entonces, bueno, ese es en caso, por ejemplo, de las chicas. En el caso bueno, incluso también en el caso de las chicas, ¿cuál podría ser el tratamiento en el caso de condiloma acuminado? No sé si han escuchado o saben cuál podría ser el tratamiento. Ahí en el condiloma, la facilidad que tenemos es que justo esa verruguita, esa lesioncita, pues lo vamos a decir así, ese tumorcito, pues son las células infectadas con el virus.
Entonces, muchas veces el tratamiento pues es simplemente pues eliminar esas verruguitas, ¿no? Y no nada más es que te las corten, porque están de acuerdo que si se cortan, pues lo único que te estás llevando es como la parte superficial. Entonces, muchas veces lo que se hace es como quemarlas y entonces las puedes quemar así como lo hacen con las verrugas, que muchas veces se puede quemar simplemente con nitrógeno líquido. O sea, suena contradictorio, ¿no? Pero las queman con frío, o sea, en realidad es una crioeliminación de esa lesión, o también con electrocución, así con aparatitos pues localizados, ¿no? Justo en la lesioncita y se puede eliminar. Y ese puede ser un tratamiento que puede ser bastante efectivo. Es efectivo porque pues literal estás quemando la lesión, pero no solamente estás quemando la lesión, bueno, sí, pero cuando estás haciendo obviamente ahí una quemadura, estás pues dañando el tejido, lo que puedes hacer es también inducir inflamación. Y al inducir inflamación lo que vas a hacer es pues llamar un montón de células que pueden darse cuenta, digamos, de que las células están infectadas y entonces también inducir un poquito que la respuesta inmune pues esté trabajando, ¿no? Para eliminar esa infección. Entonces, ¿hasta acá vamos bien? Todavía nos falta varias cosas, pero yo creo que sí terminamos porque ya nada más es casi lo que a ustedes les toca, ¿no? Bueno, es para alarmarse porque ya vimos, bueno, cáncer, condiloma y todo suena así terrible, pero tampoco es para alarmarse, ¿no? O sea, si bien es la infección número 1, la verdad es que en un 90% las lesiones remiten por sí solas. Con esto ya tampoco quiero decir que olvídense del diagnóstico y no se chequen, ni mucho menos, ¿no? Es importante checarse, pero también el hecho de que un día vayan al servicio médico y les digan, mira, te detecté papiloma, no es una cosa de, ay, ya me voy a morir y me va a dar cáncer, ni mucho menos, no. La mayoría remiten. Si no remiten, pues con el tratamiento para el condiloma se puede lograr pues una cura total de las lesiones, ¿no? Y y pues bueno, incluso como les decía, en el caso de todavía incluso una lesión cancerosa de tipo 1, si retiramos el cono, se acabó el problema, ¿no? Entonces realmente no es una cuestión que necesariamente tenga que ser mortal, ¿no? O incluso de cuidado, ¿no? Pueden tomarse varias medidas, pero en todo caso lo que sí es indispensable, lo que sí sería muy bueno, deja estos para mí, llévense estos. Lo que sí sería muy bueno, pues es el diagnóstico. Entre más temprano se haga el diagnóstico, pues va a haber muchas más posibilidades pues de actuar, ¿no? Dependiendo de la situación. Bueno, pues entonces, pues ya nada más de lo que nos queda hablar, pues obviamente es de las vacunas y pues sí, de las vacunas, ¿no? Básicamente. Entonces, pues a alguien le toca hablar de las vacunas contra el papiloma, también por ahí alguien va a hablar de el esquema de vacunación y luego de la efectividad de la vacunación. Entonces ya prácticamente les toca terminar a ustedes, cerrar con broche de oro esta clase. Sí, ¿no? ¿Quién sabe? Sí, ¿a quién le toca, Uriel?
Le toca el 28. A mí me toca la eficacia, pero no sé si iría primero antes la ¿La qué? vacunación. A mí me toca la eficacia de las vacunas, pero no sé si antes iría lo de... Me gustaría que antes primero vieran Sí. pues cuáles son los tipos de vacunas, Ajá, ¿no? Pero por no eso sé. no. Bueno, pues si no, si no lo digo yo, vamos a regresar otra vez a la presentación. Entonces, pues en realidad, pues este es un tema muy sencillito. Tenemos, ay Dios, no, se me fue. Tenemos dos tipos de vacunas. Una es Cervarix, esta es por la firma GlaxoSmithKline. Y bueno, no se trata de hacerles promoción, ¿no? Más bien de saber. Pues bueno, aquí esta vacuna es una vacuna que está dirigida contra los dos tipos principales de virus que causan cáncer, que es el tipo 16 y el 18. Esta vacuna, bueno, esta y la que sigue, ¿no? Estas vacunas más bien son vacunas que están formuladas, son vacunas recombinantes, solamente son las proteínas de la cápside, pero recuerden que aquí en este caso las vacunas, la proteína de la cápside es una proteína que solita se autoensambla. Entonces, lo que nos dan en realidad en estas vacunas son partículas parecidas a los virus, que son las cápsides vacías, ¿no? Y entonces aquí, pues lo que se utiliza es la proteína recombinante del serotipo 16 y del 18. La otra vacuna que también tenemos disponible, que tiene el mismo principio, que son virus-like particles o proteínas recombinantes que forman las cápsides, es esta Gardasil. Pero bueno, la ventaja que tiene Gardasil, pues es que pues tiene más serotipos. No solamente tiene el 16 y el 18, sino que también va a tener al 6, al 11, al 31, al 33, al 45, al 52 y al 58. Entonces, pues bueno, esas son los dos tipos de vacunas que tenemos. Entonces, bueno, pues ahora sí, ¿cuál es el esquema de vacunación? ¿Cómo se aplican estas vacunas? Sí, me toca a mí y ahí voy. Por favor, Giselle. Sí. Ay. Bueno, yo les voy a hablar del esquema de vacunación contra el virus del papiloma humano. Y bueno, tenemos que las vacunas que ya mencionó la profesora, que es la Cervarix, que es la VPH2, la Gardasil, que es la VPH4, y la Gardasil 9, que es la VPH9. Tenemos que en la Cervarix se debe de aplicar en personas de 9 a 14 años, inclusive se deben de administrar 2 dosis de 0 y 6 meses. Y en personas de 15 años en adelante, y en esta se realizan 3 dosis a los 0, 1 y 6 meses. En cuanto a la VPH2, que es esta, se recomienda que la segunda dosis se administre entre 1 a 2.5 meses tras la primera dosis y la tercera dosis entre los 5 y 12 meses después de la primera dosis. En el caso de la Gardasil, se debe de administrar en personas de 9 a 13 años. Puede administrarse siguiendo una pauta de 2 a 3 dosis. Las 2 dosis se debe de administrar entre 0 y 6 meses y cuando es 3 dosis se debe de administrar de 0 a 2 y 6 meses. En este caso de la VPH4, la segunda dosis debe de ser administrada al menos un mes después de la primera dosis y la tercera dosis al menos 3 meses después de la segunda. Y la tercera dosis, que se aplica en personas de 14 años en adelante, se debe administrar no antes de los 6 meses de la primera dosis. Y al menos pues 4 meses de la primera dosis se considera pues que es válida todavía. La tercera, que es la Gardasil G,
se debe de administrar en personas de 9 a 14 años y son 2 dosis de 0 a 6 meses. Y en personas de 15 en adelante, de 15 años en adelante, se debe de aplicar 3 dosis a los 0, 2 y 6 meses. En respecto a esta vacuna BPH9, la segunda dosis se debe de administrar entre los 5 a 13 meses después de la administración de la primera dosis. Y la segunda dosis se administra antes de los 5 meses después de la primera dosis. Y siempre se debe de administrar una tercera dosis. En este caso, si se interrumpe alguna de las pautas o algunas de las dosis, no es necesario pues reiniciar la serie. Y se dice que es una regla de dosis puesta, dosis que se cuenta. A pesar de que haya pasado más de un año, no es necesario que se vuelva a administrar pues la misma dosis. O sea, si ya se administró una, se sigue con el mismo esquema. Y en el caso de la vacunación en varones, lo que nos había mencionado la profesora, que es importante que también los varones pues se vacunen porque no son inmunes. Tenemos aquí varias razones por las cuales se debe de vacunar a los varones. En primer lugar, tenemos que la fracción importante de casos en el varón de patología oncológica relacionada con el VPH. Y en todos los casos de patología oncológica relacionada con el VPH, pues una cuarta parte corresponde pues al varón. También mejora la inmunidad en el grupo de las mujeres. Pues hay chicas que no están vacunadas, aquellas con prácticas heterosexuales pueden estar protegidas de forma indirecta pues con la vacunación del varón. También ayuda a la erradicación global de la infección por el VPH. Pues obviamente no solo se deben de vacunar a las chicas, sino también a los chicos que pues se colaborará con el objetivo de erradicar esta infección por el virus del papiloma humano. Y pues la mayoría de los transmisores de este virus pues son los varones. Y también hay igualdad y equidad sexual. Si la vacuna protege frente al cáncer relacionado con el virus del papiloma humano en ambos sexos, y obviamente es ético igual incluir a los dos sexos. Y tenemos que hay una autorización para el empleo de las vacunas de VPH en el varón, y se está realizando pues en otros países. Actualmente las vacunas frente al VPH disponibles están autorizadas para su uso en varones desde los 9 años de edad, y la VPH todavía, que es la VPH2, que es la Gardasil, porque sí, la Gardasil, pues todavía no hay como mucha experiencia. Sí, es la Gardasil. No, es la Cervarix. Y tenemos que, pues si previene la enfermedad, que nosotros nos vacunemos contra el virus del papiloma humano. Y pues sí, la vacuna contra el VPH pues es muy eficaz en la prevención de infecciones por los varios tipos del virus del papiloma humano. Y hay estudios que llevaron a la aprobación del Gardasil y de Cervarix. Se comprobó que estas vacunas ofrecen casi el 100% de protección contra las infecciones persistentes por el tipo 16 y 18 del VPH en el cuello uterino. Y bueno, en el caso de la Gardasil 9, es tan eficaz como la prevención de enfermedades causadas por los 4 tipos de VPH, que es la 6, la 11, la 16 y la 18. Y ya por último, reduce el cáncer cervicouterino, el que nos pongamos la vacuna. Pues en estudios recientes tenemos que investigadores en Suecia confirmaron que el uso generalizado de la vacuna contra el virus del papiloma humano disminuye en forma drástica el número de mujeres que tendrían pues cáncer de cuello uterino. Y se observa en este estudio que realizaron, tomaron una población de 1.7 millones de mujeres y se comprobó la eficacia de la vacuna
en la cual este grupo de edad, que era antes de los 17 años, se observó casi un 90% de la disminución en la incidencia del cáncer cervicouterino durante el periodo de 11 años de estudio, del 2006 al 2017, y hasta ahora, pues las investigaciones y estudios clínicos se ha demostrado que sí hay una disminución en el cáncer cervicouterino al colocarse antes la vacuna de iniciar la vida sexual activa. Y eso sería todo de mi parte. Muy bien. Si tienen otra clase, pues lo dejamos aquí, y si no, pues a lo mejor nos pueden regalar unos minutitos para que Pedro ya, bueno, ya para terminar con esto, como ustedes me digan. Es que sí tenemos otra clase. No, entonces ya lo dejamos así, ya empezamos la siguiente clase con Pedro. Bueno, que les vaya muy bien. Sí, profesora.